Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para el chismecito que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, una historia de amor que desafió superíndice 3 obstáculos monumentales, rumores implacables e incluso las calumnias venenosas y despiadadas. Su corazones hablamos de la relación superíndice 3N entre la talentosísima, bellísima y carisma tica de Metuz Demir y el no menos talentoso, guapusimo y carisma tico Kanyaman. Prepúrense porque vamos a desenmarcar más menos los hilos de este romance turco que mantuvo a todos, pero absolutamente a todos, al borde del asiento, semana tras semana, aún más menos o tras aún más menos o. Vamos a recordar CU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 la chispa inicial, los momentos dulces que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, los rumores escandalosos que hicieron temblar los cimientos de su relación superíndice 3N y por supuesto, la gran pregunta que todos se hacen. ¿Realmente lograron superar todos esos desafíos que la vida y el implacable mundo del espectáculo les pusieron en el camino? Antes de que empecemos con este análisis profundo, jugoso y revelador, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el chismecito bueno, ese que te mantiene enganchado de principio a fin, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de nuestras exclusivas investigaciones a fondo y análisis que te dejarú con la boca abierta. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora vamos a empezar. La historia de Demet y Can comenzó superíndice 3, como muchas grandes historias de amor, en el Mújico set de grabación superíndice 3N. Ayu por el aún más menos o 2018, estos dos talentosos actores fueron elegidos para protagonizar la exitosísima serie turca Erken Zikway, conocida en Latinoamu Copyright Rica y en muchos otros rincones del mundo como Pu Jaros o más menos Ador. Desde el principio, la química entre ellos era palpable, casi como una fuerza de la naturaleza que no podía ser ignorada. No solo en la pantalla donde interpretaban a Sanemaidni Candivit, una pareja con una conexión superíndice 3N Magnu Copyright Tica, una atracción superíndice 3N irresistible y una historia de amor que te llegaba al corazón superíndice 3N, sino también copyright N fuera de ella, en los momentos de descanso, en las risas compartidas entre escena y escena, en las miradas que lo decuan todo. Las miradas CU superíndice 3 cómplices que se cruzaban durante el rodaje, las risas compartidas que llenaban el ambiente de alegría, la forma en que se cuidaban el uno al otro, demostrando un cariño más menos o genuino y una preocupación superíndice 3N mutua, era evidente que algo especial, algo mágico y trascendental estaba floreciendo entre ellos. Los fans obviamente enloquecieron por completo. La química era tan intensa, tan real y tan conmovedora que era difícil, casi imposible, creer que no fueran pareja en la vida real. La interpretación superíndice 3N de Sanemi Can era tan natural y apasionada que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón superíndice 3N de los espectadores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías elaboradas, análisis exhaustivos y montajes de fotos y vídeos que celebraban su amor, todos esperando ansiosamente que confirmaran el romance que ya era evidente para todos. Y bueno, no tardaron en llegar las primeras más menos sales que confirmaban lo que todos sospechaban. Fueron vistos juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas en restaurantes con encanto, paseos tomados de la mano por las calles de Estambul y hasta escapadas románticas a lugares paradisíacos. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente con un comunicado oficial, sus acciones hablaban por sí mismas, revelando un amor que ya no podía ser ocultado. El amor, al parecer, había traspasado la pantalla, invadiendo sus vidas y unió copyright-dándolos de una manera que nadie podía imaginar. Pero como suele ocurrir en el glamuroso pero a menudo cruel mundo del espectáculo, la fama y la atención superíndice 3N medio tica también copyright N traen consigo una buena dosis de drama, intriga, envidia y a veces hasta maldad. Y la relación superíndice 3N de Demet y Can no fue la excepción superíndice 3N a esta regla no escrita. Empezaron a surgir rumores de todo tipo, algunos infundados y sin ninguna base real, otros tal vez con un poco de verdad oculta entre la exageración superíndice 3N y la especulación superíndice 3N, sobre supuestas infidelidades que ponían en duda la fidelidad de ambos. Discusiones acaloradas que hacuan temblar su relación superíndice 3N y hasta problemas de ego que amenazaban con separarlos.
Se decua que Khan era celoso y posesivo, que no soportaba la idea de que Demet compartiera su atención superíndice 3n con otros, que Demet no soportaba su actitud controladora y que buscaba refugio en otras personas, que ambos tenuan relaciones paralelas que mantenuan en secreto, un verdadero culebro superíndice 3n digno de la mejor telenovela. Las redes sociales, que al principio habían sido el escenario perfecto para celebrar su amor, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban entre sí, defendiendo a uno u otro actor con uñas y dientes, creando bandos enfrentados y alimentando a UNMUS los rumores que circulaban sin control. La presión superíndice 3n medio tica era asfixiante, casi insoportable. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto era interpretado como una seu más menos al oculta, cada publicación superíndice 3n en redes sociales era interpretada como una indirecta sutil o una confirmación superíndice 3n implícita de los rumores que los acosaban. Era imposible escapar del escrutinio público, de la mirada implacable de los medios y de la opinión superíndice 3n de los fans. Y como si los rumores no fueran suficiente carga para soportar, empezaron a circular calumnias y acusaciones mucho graves, mucho más menos aines y dolorosas. Se les acusó superíndice 3 de utilizar su relación superíndice 3n como una estrategia de marketing para promocionar la serie, de fingir un romance para ganar fama y dinero a costa de la ilusión superíndice 3n de los fans, e incluso de manipular a los fans para generar interu copyright en sus carreras y aumentar su popularidad. Estas acusaciones, por supuesto, eran completamente falsas, injustas y muy dolorosas para ambos actores, que vean CU superíndice 3 su imagen y su reputación superíndice 3n eran atacadas sin piedad. Ante toda esta situación superíndice 3n cau superíndice 3 tica y dolorosa, Demet y Khan optaron por mantener un silencio prudente y stratu copyright hico. Nunca confirmaron ni negaron los rumores de manera oficial, pero tampoco dejaron de mostrarse juntos en público, aunque de una manera discreta y cautelosa. Continuaron trabajando en la serie con profesionalismo, dedicación superíndice 3n y un gran esfuerzo por mantener la química en pantalla, intentando ignorar el ruido medio tico y las críticas que los rodeaban. Sin embargo, era evidente que la presión superíndice 3n constante, la incertidumbre y el estru copyright estaban afectando su relación superíndice 3n, que se resentúa ante tanta negatividad. Después copyright de que Erkenci Kwai llevó superíndice 3 a su fin, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3n de los fans, Demet y Khan tomaron caminos separados, siguiendo sus propios instintos y aspiraciones profesionales. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera como actor, buscando nuevos retos y oportunidades en el mercado internacional, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, donde tenía una exitosa carrera y un gran apoyo de su público. La distancia física, la presión superíndice 3n medio tica constante y los rumores que no cesaban finalmente hicieron mella en su relación superíndice 3n, que ya estaba debilitada por las circunstancias. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente con un comunicado oficial, todo parecía indicar que se habían separado, que su historia de amor había llegado a su fin. Los fans, por supuesto, quedaron devastados ante esta noticia. Muchos se negaban a creer que el romance había terminado, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n futura y analizando cada uno de sus movimientos en busca de alguna seu más menos al que indicara que aún había amor entre ellos. Sin embargo, con el tiempo, ambos actores rehicieron sus vidas, buscando la felicidad y el amor en otros lugares. Khan comenzó superíndice 3 una relación superíndice 3n con la presentadora italiana Diletta Leotta, una mujer guapa, exitosa y con una gran personalidad, mientras que Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un artista talentoso y reconocido en Turquía. Pero la historia no termina a corazones. El destino, como siempre, tenía otros planes para ellos. Después copyright de un tiempo, Khan y Diletta terminaron su relación superíndice 3n, sorprendiendo a todos con esta noticia inesperada. Y poco tiempo después copyright también copyright en ese anuncio superíndice 3 el divorcio de Demet y Oyuzhan, dejando a todos con la boca abierta y el corazón superíndice 3n lleno de interrogantes. Estas noticias, por supuesto, revivieron las esperanzas de los fans de Erkenci Kwai, que son más menos avan con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. ¿Será posible una reconciliación superíndice 3n entre Demet y Khan? ¿Acaso el destino, ese guionista impredecible, los volverá a unir en una segunda oportunidad? Hasta el día de hoy, la relación superíndice 3n entre Demet y Khan sigue siendo un misterio, un enigma que nadie ha podido resolver por completo.
Algunos dicen que mantienen una amistad cordial y respetuosa, que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, otros aseguran que aún hay sentimientos profundos entre ellos, que la llama del amor aún no se ha extinguido, y otros simplemente creen que es un capítulo cerrado en sus vidas, una historia que quedó superíndice 3 en el pasado. Lo que es cierto es que su romance, aunque breve y tormentoso, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans, que aún recuerdan con nostalgia los momentos mágicos que vivieron juntos. Y es que a pesar de los rumores, las calumnias y la presión superíndice 3N medio tica, hubo momentos de pura magia, de pura felicidad y de puro amor entre Demet y Can. Momentos de risas contagiosas, de complicidad absoluta y de un amor sincero que se reflejaba en sus ojos y en sus gestos. Estos momentos quedaron grabados para siempre en la memoria de quienes fueron testigos de su romance, de quienes creyeron en su amor y de quienes su más menos han con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Si las calumnias y la presión superíndice 3N lograron romper su amor para siempre o si aún queda una chispa de esperanza, es algo que solo ellos saben. Pero lo que es innegable es que su historia es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la atención superíndice 3N medio tica pueden poner a prueba incluso las relaciones fuertes, sinceras y apasionadas. En resumen, hemos explorado a fondo la intensa, apasionada y a veces dolorosa historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en el mágico mundo de Erkenci hasta los desafíos monumentales que enfrentaron, incluyendo rumores implacables, calumnias despiadadas y una presión superíndice 3N medio tica asfixiante. Vimos CEU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio tica afectu superíndice 3 su relación superíndice 3N, erosionando la confianza y sembrando la duda, y las eventuales separaciones que marcaron el fin de su romance. Aunque su futuro es incierto y nadie puede predecir lo que les depara el destino, su romance sigue siendo recordado por muchos fans que aún más menos han con verlos juntos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, revelador y lleno de detalles tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N sincera. ¿Creen que Demet y Can alguna vez volverán a estar juntos y vivir felices para siempre? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino, buscando la felicidad en otros lugares y con otras personas? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les pareció superíndice 3 interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta la superíndice 3 sima.